Hola, en este blog presentaremos un pequeño análisis de la película Miss Hokusai, una obra cargada de arte, historia y tradiciones japonesas, mostrando un tema que ha sido olvidado, la mujer en la historia del arte. A la vez representa totalmente la temática de nuestro grupo, un blog que queríamos desarrollar desde hace meses. En 2015, el estudio de animación Production IG se encargaría de deleitarnos con una adaptación del manga histórico de Hinako Sugiura, Miss Hokusai es su nombre y Keiichi Hara nos sumergiría en el periodo Edo, pleno siglo XIX, donde la tierra estaba habitada por campesinos, samuráis y cortesanos. Miss Hokusai nos narra la historia de Oi Katsushika y su familia, siendo ella heredera del don del arte que posee su padre, el gran maestro Hokusai. Sin embargo, al pasar del tiempo, Oi viviría realizando varias pinturas sin firmar para completar pedidos de su padre, los cuales en un futuro resultarían ser obras representativas de la escuela Ukiyo-e. Miss Hokusai terminaría resaltando entre otros largometrajes, ostentando 4 premios en Festasia Film Festival y el de mejor película animada en los Asia Pacific Screen Awards en el año de su estreno. Gracias a su historia inédita, técnicas tradicionales muy bien dotadas, una animación fluida y fondos ambientados. Aunque el desarrollo de esta pueda resultar lenta y tranquila, sumado a que es una adaptación de capítulos episódicos, es una oportunidad como espectador para conocer más sobre el periodo Edo y la ciudad que en un futuro sería la capital, Tokio, y así adentrarnos en su cultura, tradiciones y leyendas urbanas. Sobre todo, ser audiencia de cómo una habilidosa y valerosa mujer reúne la inspiración necesaria para desarrollar su obra, yendo en contra de la propia sociedad. Trastorno artístico e histórico. Spoilers desde aquí. El periodo Edo es conocido por ser uno de los momentos más populares de la cultura japonesa, ya que se caracterizó por ser mayoritariamente un tiempo de aislamiento y protección de las tradiciones del país, donde la cultura occidental prácticamente era inexistente y sus relaciones exteriores eran casi nulas. Durante esta etapa se desarrolló el arte ukiyo-e, mismo que podrían descubrir en este blog con mayor profundidad, pero para tener la idea general diríamos que se trata del arte estilográfico que representaba sobre todo temas costumbristas de Japón coetáneo. Dentro de este género artístico nos encontramos con uno de sus mayores representantes, llamado Kazushika Hokusai, quien fue famoso por implementar el paisaje artístico a la temática cotidiana que imperaba en aquel entonces. Su campo principal de trabajo fue el grabado en madera o xilografía, que consistía en grabar el negativo del dibujo que se quisiera plasmar en una gubia en un trozo de madera, para luego cubrirlo de tinta y plasmarlo como si fuera un sello ya en papel. Era preciso aclarar esto porque en la película prácticamente no se ve usar esta técnica, sino que se centran en los dibujos a tinta directamente sobre el soporte. Cuando lo más común y característico sobre este artista, y para los que están leyendo y todavía no saben de quién se está hablando, se trata del hombre que realizó la mundialmente famosa La Gran Ola de Kanagawa, hecha a xilografía y copiada y parodiada a lo largo de toda su historia. Pero esta película no se centra en la figura del artista, sino en la de su hija, Katsushika Oi, 1800 a 1866, de quien tenemos muy poca información, aunque sabemos que fue un ayudante bastante importante en la obra de su padre y cerebro en algunos de sus grandes trabajos. A pesar de su asombroso talento, no tuvo casi reconocimiento en vida y al día de hoy se sigue venerando a la figura de su progenitor, ensombreciendo totalmente a la suya. Esto se debe a que durante el periodo Edo el rol de la mujer se limitaba al servicio del hogar y el ocio. El trabajo, por su parte, era prácticamente nulo, por lo que una mujer artista no se consideraba importante. Pero lo cierto es que Oei era una artista bastante buena y talentosa que podría haber triunfado perfectamente de haber nacido con el sexo opuesto. Por ejemplo, su obra Escena Nocturna de Yoshiwara nos muestra un dominio muy interesante de las luces y la perspectiva. Esta película nos quiere mostrar el papel de la mujer en el mundo del arte a través de la figura de Oi, mujeres que han sido ignoradas a lo largo de la historia bajo el dominio masculino, principalmente antes del siglo XX. Además, el título en sí es irónico, Miss Hokusai. Aquí se le está añadiendo el Miss al nombre ficticio del dibujante de forma peyorativa, como diciendo la mujer Hokusai, cuando ni siquiera ese era su nombre. Cuando se debe a que su arte siempre va a estar ensombrecido por el de su padre,
y durante mucho tiempo, quizá cuando ella vivió, se le conoció como la mujer de o hija de. En cuanto a la película, nos muestra a Aoi con una chica un poco rebelde y dura, curtida por el trabajo al que las mujeres no se acostumbran y que sale de la vida ociosa que debería llevar. Se le ve haciendo un esfuerzo por aprender la técnica necesaria, incluso paga por los servicios de un hombre para aprender a dibujar escenas sexuales, ya que ella no tenía experiencia en ello. Además, es curioso cómo empieza la película. Vemos a Aoi pasando por un puente al ritmo del rock y pensando en quién es. Luego acaba exactamente igual, solo que con una mirada mucho más optimista, curtida por la vida y la experiencia que ha adquirido, mostrando así también unas connotaciones de temática slice of life. Sin duda, su mensaje es bastante amplio y abierto a muchas interpretaciones, pero si se tuviera que decir una temática principal, podría ser sobre la reivindicación del papel de la mujer en el mundo del arte. Apartado técnico. La dirección estuvo a cargo de Keiichi Hara, reconocido por su trabajo en las series y películas de Doraemon y Shin-chan. El año 2007 cambió de rumbo y dirigió El verano de Ko. 3 años después, la reconocida Colorful. Su estilo prioriza colores opacos por sobre los brillantes y a diferencia de otros reconocidos directores actuales como Hosoda o Shinkai, su estilo narrativo normaliza lo sobrenatural con la vida cotidiana, combinando drama y comedia. Otra constante en su trabajo es la alta calidad de planos fijos que se van intercambiando mientras los personajes se mueven. Todo esto está presente en Miss Hokusai, con una paleta de colores sustentada con el café con tonos generalmente cálidos que cambian brevemente en escenas específicas, como cerca de la nieve o el azul del mar y el cielo. Si bien la calidad de animación en sus últimas obras ha ido mejorando notablemente, esta película tampoco destaca en demasía. Está muy lejos de ser un espectáculo audiovisual como obras de Ghibli o Your Name, pero cumple correctamente con la intención de recrear un Japón del periodo Edo por los detalles del entorno y la cantidad de personajes secundarios que desarrollan sus actividades diarias sin parar directamente en la trama, enriqueciéndolo con las pinturas de la época y las visiones imaginarias de Onao. Principalmente en la escena que recrea la gran ola de Kanagawa o cuando cruza un comerciante con un pimiento gigante. Una película fácilmente disfrutable por incluso aquellos a los que no les gusta o no conocen el anime. La mayor parte es una animación 2D y se recurre al CGI para los fondos cuando la cámara simula giros. Uno de los principales desaciertos técnicos es que en instantes al realizar estos giros, combinando ambas técnicas, ciertos elementos 2D de los fondos no giran como lo hace todo lo demás, y se aprecia falso. En el siguiente GIF, solo el arco rojo es 3D y al avanzar la cámara se aprecia su movimiento, pero los árboles siguen iguales como si estuvieran pegados. Los diseños de personajes estuvieron basados en los originales del manga, salvo las hijas del maestro Hokusai. El rostro de Katsushika Aoi es al menos atípico, rompiendo con los estándares de belleza utilizados en la gran mayoría del anime actual. Sus ovaladas cejas gruesas y sus gestos rudos son acordes a su personalidad independiente, una gran manera de representar a una mujer fuerte que sigue a lo que a ella le interesa. Como se mencionó, la película comienza y termina en el puente y en ambas escenas posee la misma música, un instrumental de rock formado principalmente por guitarras eléctricas. La canción de los créditos también es un J-rock moderno. Extraño porque no es acorde, pero es posible interpretarlo como el espíritu de la rebeldía de la protagonista. El resto del OST sí es como se esperaría. Música de la época con instrumentos folclóricos, principalmente tranquila. Aquí resalta la canción que relaciona a las hermanas, aunque resaltarla también se deba a que forman los momentos más dramáticos, por ende, los que más se recuerdan. Este tema se llama Camellia Japónica. El match cut es técnica cinematográfica cuando en un cambio de plano ambos comparten elementos o formas. Así es como termina Miss Hokusai, con una elipsis de más de 200 años mediante un match cut, conservando el punto de vista sobre el río Sumida. El puente Ryogoku pasa a ser de madera a hormigón. Una artesanal embarcación a una moderna, casas a edificios, Edo a Tokio. Interesante cómo se evoca el sentimiento histórico del filme, lo que obviamente debe ser más potente para los propios japoneses. Ahí sus raíces. Desarrolla. La película a grandes rasgos se concentra bastante en exponer cómo interactúan los personajes en diversas situaciones de vida diaria. La relación entre Oe y su padre Hokusai ya está por sí establecida dentro de la historia, pues viven juntos, además de trabajar a la par en la misma profesión,
por lo que el guión de la película lleva a que esta relación de padre e hija tome un rumbo más emotivo cuando se introduce a la historia de Onao. Con este personaje se deja entrever el frágil rol del padre de Hokusai con sus hijas. Además, mediante flashbacks, se observa cómo Hokusai crió a Oi de una manera más orientada a un maestro enseñando a su discípulo cómo pintar. Por el contrario, de las diversas situaciones que se presentan a los personajes, la que se hace presente durante toda la película y que termina por cerrar la historia es la referente a Onao y lo que representa ella para su familia. Podremos decir que esta parte de la película es lo mejor que puede ofrecer, pues se desarrolla un poco a los personajes en cuanto a su modo de pensar sobre diversas situaciones, al igual que mostrar facetas de estos que en primera instancia no pensaríamos que tenían. Por ejemplo, Oi corriendo al preocuparse por su hermana cuando no mostraba mayor interés en los demás. Aparte de los personajes recién nombrados, los demás son algo desechables. No tienen mayor peso en la obra como cumplen su cometido para complementar algunas cosas. Comedia más que nada, Hatsugoro parecía ser un personaje que tendría un poco más de importancia, pero desaparece rápidamente de pantalla y su relación con Oi queda en nada. Esta parte del cast de personajes es uno de los puntos flojos de la película. Se podrían haber añadido personalidades para cada uno mucho más interesantes. En especial con uno de los artistas que vive con Oi y Hokusai. Lo vemos pintar escasas veces y supuestamente es alguien talentoso en lo que hace y, aunque descuidado, solo usado de relajo cómico. Sin duda los personajes más interesantes de la obra son Oi y el maestro Hokusai, pues uno por su parte genera el conflicto mientras el otro lo resuelve. En el tramo final los roles se invierten para entregar una bella y última parte. Como se dijo anteriormente, la personalidad de Oi es un tanto dura en contraste con los estereotipos nipones de la época. Que el personaje tenga esa personalidad provoca que la exposición de sus demás facetas en su forma de ser se haga de manera sutil para no estropear su construcción forzando las situaciones. Esta parte está bien resuelta en la película porque cada situación en la que se ve envuelta Oi tiene coherencia con su trabajo y su vida personal. Si bien tiene una personalidad ruda en ocasiones, también sigue siendo una persona que puede llegar a enamorarse y sentir un cariño especial por una persona. Por la parte de Hokusai, su rol de padre ha chocado con su arte. No quiere visitar a su hija ciega porque no le gusta verla en ese estado. Además de que es algo así como su punto débil. Prefiere saber que está bien en un lugar de ir a visitarla al lugar donde la cuidan. Sin embargo, cerca del final la visita y se muestra con esa parte sensible del personaje que no se había mostrado aún. Tanto Oi como Hokusai se complementan muy bien durante la película, como para crear situaciones graciosas de padre e hija y momentos tensos entre ambos. Es un punto positivo en la obra y en contraste al descuido con los demás personajes. Finalmente, es importante aclarar que, si bien se basa en algunos hechos y biografías reales, es una obra de ficción. No posee el registro de las personalidades de cada personaje, donde lo que más controversia causó fue el mismo Hokusai, ya que era descrito como un loco, a diferencia de cómo se lo representó. Conclusión. Se puede decir que Miss Hokusai es una película que logra demostrar de buen modo cómo era tratado el arte en la era Edo, pues el juicio dependía demasiado del sexo del artista. Dicho periodo es uno que realza la actitud conservadora de los japoneses. Asimismo, la protagonista poseía un gran talento. Sin embargo, por ser una mujer no recibía la atención y reconocimiento que merecía. Por lo cual, la cinta es un buen material para ver cómo eran las relaciones de los artistas masculinos y femeninos en esta era tan famosa de Japón. Por otro lado, su apartado técnico en la sección visual está muy bien lograda, puesto que la dirección es vivaz y capaz de transmitir bien los sentimientos de los personajes con su lenguaje corporal. En otro punto, la banda sonora y dirección musical dejan un tanto que desear, pues la música rock que utiliza en algunas ocasiones no queda del todo bien. Quizás quiere dar una especie de conexión con el rock y rebeldía o revolución de Oi por ser una artista femenina en un tiempo tan conservador y costumbrista. Más sinceramente, no congenia muy bien esta selección musical. Con todo lo mencionado, podemos decir que Miss Hokusai es una película por lo menos decente que ejemplifica de muy buena forma la vida de una gran artista japonesa que merece ser reconocida por su arte.